iba acompañado de un auto escolta. De pronto, a la altura de San Jerónimo, un individuo que aparentemente viajaba en un vehículo de color gris Jetta, portaba una metralleta y disparó una ráfaga de la misma hacia el vehículo donde viajaba el señor Stanley. El señor Stanley murió instantáneamente. Así es como se anunciaba como noticia de último momento el crimen en el que Paco Stanley había perdido la vida, una de las figuras más representativas de la televisión mexicana, que había terminado de hacer su programa matutino horas antes de encontrarse cara a cara con la muerte. Los hechos eran tan recientes que la información variaba en todo momento. En un principio se habló de un intento de privación de la libertad, luego de un robo. Se decía que la víctima era un funcionario público, pero nadie podía confirmarlo. Sin embargo, aquel 7 de junio, hace 25 años atrás, había sido un día bastante particular para el conductor, que supo este conductor ser estrella de Televisa y de TV Azteca. Pero horas antes en su programa, Una tras otra, así se llamaba había recibido una nota que lo sorprendió a tal punto de abandonar el estudio sin previo aviso. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Sí, señor. Pedrosa, a la cabina. Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Va a bañito. A su regreso se le notaba nervioso, ya no tenía su saco puesto, un cambio de vestuario que era poco común. Muchos consideran que en esa nota se encontraba su sentencia de muerte. Pero, ¿cómo fueron sus últimas horas? ¿Fue un intento de privación de la libertad? ¿Cómo se vincula Paco Stanley en el crimen organizado? Pues bueno, en este video vamos a intentar responder todas estas preguntas, además de conocer las teorías que rodean a este crimen que, al día de hoy, sigue generando más preguntas que respuestas. Paco Stanley tenía 56 años al momento de perder la vida y una carrera extensa que lo puso en la cima del éxito y en el corazón de sus espectadores. A lo largo de su carrera se lo conocía como locutor, presentador, actor, poeta e incluso político. Pero antes de conocer sus últimas horas, regresemos en el tiempo para conocer sus comienzos. Paco llegó a este mundo un 3 de julio del año del 42 en la capital mexicana con el nombre de Francisco Jorge Stanley Albaitero. Venía de una familia muy humilde y tenía algunos problemas como cualquier otra familia. En algunas ocasiones, de hecho, Paco mencionó que su padre tenía problemas con el alcohol. En sus años de estudio cursó la licenciatura en Derecho y realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad, todos estos en la Universidad Nacional de México. Uno de sus primeros trabajos fue ser maestro de literatura en el nivel secundario, pero al fin y al cabo todo esto tuvo poco y nada que ver con el futuro de Paco. Su destino era entretener a la gente, algo que hacía de manera natural con un encanto que no necesitaba un título universitario. Y esto lo notaría pronto cuando dio sus primeros pasos en los medios de comunicación. A sus 27 años, en el año del 69, se inició en la radio XEXAM, participando en diferentes noticieros. Uno de los que más se destacó, de hecho, en su carrera fue Capitanes Infantiles del Aire, donde interpretaba varios personajes, siendo el principal entretenimiento de sus oyentes. Pero su carrera dio el salto a la televisión 5 años después de la mano de Televisa para el programa Nuestra Gente. Paco no lo sabía en aquel entonces, pero faltaba muy poco tiempo para que su carrera diera un salto sin escalas a la cima. Sus años de actividad en la televisión lo llevarían a participar en muchos otros programas de renombre, tales como Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora y El Club del Hogar, donde tuvo uno de sus papeles más importantes, por cierto. Ahí se volvería famoso por su papel de Patiño, una especie de personaje secundario que hace sobresalir al cómico principal del programa, como lo que sería Mayito o Mario Besares en un futuro. Podríamos decir que era el blanco fácil para los chistes del principal. Ahí participó entonces al lado de Francisco Madaleno Fuentes y del locutor Daniel Pérez Arcaraz.
de quien sería, por cierto, suplente luego de su fallecimiento. El programa se sostuvo 40 años al aire, siendo uno de los más emblemáticos para las familias mexicanas. De hecho, tuvo un paso de 5 años por el canal de noticias Eco, donde se encargó de la sección de espectáculos, pero el destino le guardaba todavía un espacio más grande en la televisión. En el año 91 le ofrecieron la conducción del programa Ándale, el cual tuvo altos niveles de audiencia, posicionando a Paco como uno de los conductores más populares del momento. De hecho, este hombre tenía un sentido del humor muy particular, algo ácido, que con el paso del tiempo pudo perfeccionar y transformarlo en su propio estilo. Esto lo llevó a convertirse en un referente para sus colegas y un conductor que haría un espacio en la mesa de los mediodías familiares. Nadie se esperaba de hecho el éxito que tuvo. Para que te des una idea, ni siquiera la producción del programa. Paco tenía una de las historias de superación más inspiradoras para el público. Muchos de sus colegas hacían énfasis en que él había hecho su carrera desde abajo. No era hijo de un poderoso ni tenía recomendaciones, sino que su carisma era el que lo hacía querible para las audiencias y así también le llegaban las propuestas de trabajo. 5 años después saldría a la luz Pácatelas, donde compartiría créditos con este personaje que te platicaba, Mayito Besares, y aparte Benito Castro. Estos 2 programas fueron los que agregaron un título más a lo que ya poseía Paco, el capo del humor, así era llamado. El público lo quería a él y las empresas se peleaban por publicitar en sus programas. En Pácatelas también existía una tradición que divertía tanto a grandes como a chicos, el gallinazo. Cuando Paco gritaba el gallinazo, su mano derecha, que era Besares, tenía que soltar todo lo que estuviese haciendo y comenzar a bailar. Pero no cualquier baile, tenía que ser de lo más descabellado. Hubo, de hecho, un día en el que el gallinazo pasó de ser gracioso a alertar a algunas personas que notaron ciertos movimientos extraños en Besares y Paco. La música comenzó a sonar y Mayito soltó todo para comenzar con su rutina. En un momento de locura y excitación, se lanzó del suelo una y otra vez sin percatarse que en uno de estos movimientos bruscos, una muy pequeñita bolsita con un contenido blanco se resbaló de su bolsillo y cayó al suelo. Que en miles y miles de entrevistas, Besares ha dicho que no era el oro blanco. Ya sabes a cuál me refiero, pero pues todo parece que sí era, aunque él lo niegue. Si bien en el momento fue algo incómodo, con el tiempo fue un episodio olvidado, pero no por mucho tiempo. Años más tarde, este incidente volvería a estar en boca de todos, al parecer una pieza perdida de un rompecabezas. Pero no nos adelantemos tanto. Pasemos a un punto de la historia de Paco que marcó un antes y un después en su carrera. A finales de los años 90 ocurrió lo inesperado. Paco se fue de Televisa y firmó contrato con la competencia, o sea, TV Azteca. Pero, ¿qué lo llevó a hacer esto? Pácatelas pues era un éxito rotundo. Tenía una gran producción, invitados de lujo, grandes audiencias, pero también era un show impredecible. No se sabía cómo iba a reaccionar Paco o qué locura saldría el mismo día del programa. De hecho, tuvo algunos momentos incómodos con las mujeres invitadas. El caso más llamativo fue el de la visita de Shakira, quien en ese entonces tenía apenas 19 años. ¿Cuánto tiempo tienes de cantante? Empecé en esto de la música desde los 10 años, sí. Hace muy poco. Sí, relativamente 9 años atrás. ¿Tienes 19 años? Sí, tengo 19 años. No puede ser. 9 años. Imagínate. ¿Y si hay? ¿Qué pasa? Y bien. Una vueltecita. 2, 3. Pero aquí alrededor del DF. Vueltecita así rapidísimo. Sí, cómo no, sí hay. Los comentarios en su mayoría insinuantes y acosadores hacia la cantante no solo la hicieron sentir incómoda, sino que también enojaron a algunas personas con poder en la televisión. Pero bueno, se dice que este fue el momento en el que la relación del conductor y la empresa se rompió. Así fue como meses después se hizo el anuncio de que tanto Paco como Mario pasaban a formar parte de la programación de TV Azteca, la competencia directa de Televisa. Y así cobraba vida una tras otra, un programa con el mismo formato de Pácatelas, donde la dupla de Paco y Mayito se encontraban en el centro del escenario, interactuando y haciendo reír a un público presente en el estudio y también en sus casas.
Ese público también interactuaba con ellos enviando cartas y llamando en vivo, y esto lo convertían en un segmento del programa. Además recibían invitados, hacían entrevistas, presentaban un segmento de noticias del espectáculo, entre muchas otras cosas. El programa era un éxito, como se esperaba, pero nadie se imaginaba en ese momento que la vida de Una tras otra sería corta, ya que tanto al programa como al mismo Paco le quedaban poco tiempo. Corría el lunes 7 de junio del año del 99. La producción se preparaba para comenzar con la transmisión en vivo de Una tras otra. Paco se encontraba listo para comenzar cuando Mario llegó al estudio con una férula en el pie izquierdo. Esto sorprendió a todos, pero en especial le dio un chiste a Paco para el programa. Mire usted lo que le pasó a Mayito, el inútil. Es la gota. Ay, la gota. Me rompí un dedo. Por patear a sus hijos. No, es que y se movieron. En repetidas ocasiones durante el día, Paco hizo burlas hacia su compañero y su accidente. En otros momentos incitaba a comenzar con el gallinazo, pero solamente se reían ya que no era posible debido al dedo roto. De hecho, así pasaron luego a la sección de saludos, donde leyó algunos mensajes recibidos de parte de los seguidores del programa, casi apurado y como si fuese una tarea aburrida, hasta que uno de los mensajes lo hizo detenerse en seco. Vamos con Mayito, que nos tiene una sorpresa. Lunes Poco a tropical. poquito llegó Mayito. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Sí, señor. Pedrosa, a la cabina. Ahorita regreso. ¿A dónde va, señor? Va a bañito. 2 horas. El estado del tiempo, 2 horas. Oiga, qué calor. Me quité el saco, perdónenme usted. Discúlpenme usted mucho a mí, pero me lo quité porque está haciendo un calorón. Aquí Hilario no ha puesto el aire acondicionado. Muchos dicen al día de hoy que el mensaje tenía una amenaza hacia él o a su familia. Sea lo que sea, todo parecía indicar que el presentador sabía que algo iba a suceder. Y es que aparte no fue el único mensaje extraño. De hecho, en algún momento le manda mensaje un capo del narcotráfico de aquel momento. Quiero decirle una mala noticia. Ya nos vamos. La agenda de Paco y su compañero Mario continuaba. Tenían que presentarse en una intervención del canal y luego salieron del estudio de TV Azteca para ir con parte de su equipo a almorzar al Charco de las Ranas, un restaurante no muy alejado del edificio laboral. Según testigos presentes, una vez que terminaron el almuerzo, se prepararon para salir del local. En ese momento, Mario recibió una llamada y se alejó de la mesa para poder atenderla. Al regresar, le anunció a sus acompañantes que tenía que ir al baño y, como no quería retrasar a los demás, les dijo que esperaran afuera. Y así fue como Paco, acompañado del periodista Jorge Gil y sus escoltas, se adelantaron para esperar a Mario en su camioneta. En cuestión de segundos fueron sorprendidos por un grupo de hombres que se acercaron al vehículo del lado donde se encontraba ubicado Paco y abrieron fuego con una metralleta directamente hacia él, quitándole la vida en el acto. Según la información que se conoce, los delincuentes huyeron por un puente peatonal cercano sin ser reconocidos. Para los periodistas que estaban en la zona, el caso se trataba de un intento de privación de la libertad, robo, ajuste de cuentas o trabajo del narco. Nadie se esperaba escuchar el nombre de la verdadera víctima. Hubo un intento de asalto y parece que hirieron a una persona. La persona que murió a bordo de este vehículo es el señor Francisco Stanley. La camioneta en la que se encontraba esperando a Mario había recibido un total de 36 disparos, varios de ellos impactando en la cabeza y en el cuerpo de Paco. Además, el periodista Jorge Gil resultó herido en una pierna y un agente de seguros que circulaba caminando por la zona también perdió la vida lamentablemente, mientras que su esposa había sido gravemente herida. Y quizás en este momento ustedes se estén preguntando, ¿y dónde estaba Mario Besares? Bien, Mario se había excusado para ir al baño y salió justamente después de que el ataque se llevara a cabo. ¿Coincidencia? No lo sé. Mario Besares, sabemos que es difícil, Mario. ¿Qué no puedes decir para Tevis? Ay, amigo, que estoy totalmente consternado, no sé qué pasa, no sé qué sucede. Era un hombre completamente bueno, no tenía enemigos, era un hombre totalmente querido por todo el mundo.
No sé qué pasa. Las hipótesis se difundieron con más velocidad que los detalles de la investigación y esto se debió principalmente al uso de los medios de comunicación de esta noticia de manera constante durante los primeros días después del crimen. Ese mismo lunes no había canal que no estuviera hablando de lo sucedido. Había una especie de morbo en los periodistas que aprovecharon la noticia para aumentar sus niveles de audiencia, algunos incluso llegando a mostrar hasta las imágenes del cuerpo del comediante luego de los disparos. Lo que sí era cierto es que ahora tenían que dejar a la policía llevar a cabo los análisis correspondientes. Con un operativo de periodistas siguiéndolos a cada paso, los oficiales trasladaron la camioneta con el cuerpo de Paco hacia la Procuraduría General de la República, donde se harían los estudios forenses, lo cual, en mi opinión, fue la peor de las acciones, ya que movieron toda la evidencia. 4 balas en el rostro fueron las que le causaron que Paco se fuera de este mundo. 3 de estos proyectiles entraron y salieron de su cuerpo. El cuarto fue extraído de su cráneo por los investigadores. Horas más tarde, el cuerpo del conductor y comediante fue velado, junto a amigos, familiares, figuras de la industria del entretenimiento y hasta políticos que se hicieron presentes para dar su último adiós a la estrella. El cortejo fúnebre fue acompañado por muchísima gente, en su mayoría fieles seguidores que le dieron una despedida emotiva, pero detrás de ese dolor también se sentía la necesidad de sus seguidores por respuestas y justicia. De esta forma, mientras el silencio de las fuentes oficiales se volvía cada vez más ensordecedor, la gente comenzaba a presentar sus teorías. La primera, que había cobrado relevancia desde el primer momento, tenía como protagonista a la mano derecha del conductor, como te decía, a Mario. Muchos consideraban que la forma en la que Paco se dirigía a él a veces se pasaba de la raya, en especial cuando hablaba de su familia. Meses antes del crimen, más específicamente en febrero del año del 99, la familia de Mayito se había hecho presente en el estudio y aprovecharon para presentar al segundo hijo del matrimonio. Paco, al verlo, dijo que en realidad era su hijo, insinuando que se trataba de un bebé extramarital. Se trataba de un chiste, pero que la gente no pudo dejar pasar. Así se llega a la teoría de que Besares había conspirado para acabar con la vida de su compañero, principalmente por despecho. Por supuesto, esto solo quedó, como te digo, en especulaciones. Otra de las teorías que se hicieron eco en aquel momento fue que el conductor tenía nexos con el narco, ya que el día en que le arrebataron la vida, se encontró en su ropa una bolsa con contenido que se identificó como el oro blanco, según afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Estas afirmaciones fueron desmentidas por familiares del conductor poco tiempo después. A pesar de que fue desmentido, como te digo, es imposible no recordar aquel momento del año del 96 cuando Paco recibió un regalo con una nota de parte de Mayo Zambada. Que también en esta parte me estoy acordando que se dice, otro chisme más, es que este hombre era, digamos, el dealer para Televisa. No lo sé si sea cierto. Pero bueno, también por otra parte, si no llegaron a ver los videos en los que hablamos sobre el cártel de Sinaloa, es necesario también que sepan que el Mayo Zambada es, junto al Chapo y el Azul, uno de los líderes del cártel más grande de México. Una persona que, puesto de manera simple, es mejor tener de amiga que de enemiga. Así que este acontecimiento destacó una severa oleada de críticas de los medios contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, así como contra el entonces procurador por el desenfrenado crecimiento de violencia que se vivía en la ciudad. Sin embargo, era difícil dudar que este atentado no hubiese sido perpetrado por el crimen organizado, teoría que tomó más peso cuando se confirmó que el crimen había sido llevado a cabo por matones profesionales, algo que generó numerosas discusiones y debates durante las investigaciones. Así, en medio de toda la confusión, un testigo clave de nombre Luis Valencia, que dijo haber sido el cocinero del líder del cártel de Colima, aseguró que desde la prisión se había ordenado el crimen de Paco, debido a las deudas que tanto él como Besares habían acumulado con el cártel. Esto planteó la pregunta de si eso fue lo que le comentaron a Mayito en la llamada telefónica que había recibido al finalizar el almuerzo con su compañero. Esta llamada bastante extraña. Aparte, si se habla del narcotráfico, no se puede dejar afuera la teoría del lavado de dinero. Se creía que Paco estaba involucrado en un proyecto de lavado de dinero.
Aquí, te vuelvo a repetir, se creía que el conductor era una especie de testaferro de los criminales que finalmente acabaron con su vida. A las pocas semanas de que le quitaron la vida, se incriminó como autores intelectuales de esta pérdida a 2 de los colaboradores del conductor en su programa, que fue Mario Besares y la decán Paola Durante. La teoría de que Stanley consumía o vendía sustancias y la sospecha de Besares como uno de los responsables de que le quitaron la vida se fortalecieron aún más cuando se trajo a colación aquel momento incómodo en medio del gallinazo y la infame bolsita que cae del bolsillo de Mayito, que siempre ha dicho, como te decía al principio, que no fue oro blanco. Pero bueno, quién sabe, apenas 2 semanas después del crimen, Besares entonces fue detenido en un hotel de la capital mexicana, pues se decía que tenía pensado huir del país. El 2 de septiembre del mismo año se dictó de manera formal la prisión contra Mario, Paola Duarte, Erasmo Pérez Garnica, alias El Cholo, José Luis Rosendo Martínez y Jorge García Escandón. Las autoridades los tenían en la mira como principales sospechosos, pero en enero del año 2001 se les dio libertad condicional por falta de pruebas para culparlos del crimen. Después de la tragedia y de pasar 1 año y medio en prisión por un crimen que según él no cometió, Mario se tomó un tiempo lejos de las cámaras, pero nunca se despidió de la televisión por completo. Desde 2010, Mayito conduce el programa... Bueno, conducía un programa porque ya se acabó, que se llamaba Acábatelo en Multimedios, un programa bastante chafo. Paola, por su parte, pasó el mismo tiempo en prisión hasta que se demostró su inocencia. Se dijo que había mantenido una relación sentimental con el conductor, pero que en realidad no fue así. Paco quería salir con ella y ella no aceptó. Actualmente está alejada del mundo del espectáculo porque se decepcionó del trato que le dieron y del ambiente del mundo de los medios de comunicación, de tanta gente que le hizo daño. Por otro lado, Jorge Gil, el periodista que estaba con Paco en sus últimos minutos, se recuperó por suerte de las heridas de aquella vez por completo. Escribió un libro sobre lo que sucedió de 182 páginas en el que aseguraba que para ese entonces Stanley y Besares ya no se llevaban bien. También dijo que el día del crimen Besares se comportaba de manera muy extraña. Luego de aquel día, entonces decidió alejarse de los medios de comunicación. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Ya te va a tocar a ti juzgar, pero de que los conocía muy bien, los conocía. De que le tocó vivir, eso sí, le tocó vivir el crimen y probablemente sepa más que tú y yo. ¿Haya dicho esto por amarillismo, por atrapar la atención? No lo sé. Al igual, y yo tampoco conozco a Mario Besares y no te sabría decir qué tipo de persona es. A simple vista en televisión se ve como una buena persona, pero no lo sé. Tú me lo dices al final de los comentarios. Luego de mucho tiempo de discusiones e indecisiones, se confirmó que la serie basada en la vida de Paco verá la luz este 2024 a través de la plataforma Prime Video de Amazon. La misma se llamará ¿Quién lo mató? Y cuenta con la actuación de Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez como protagonistas, que seguramente va a ser un éxito por los personajes o va a ser muy vista. Se dice que la serie no cuenta con el consentimiento de la familia. Han pasado 24 años desde el asesinato de Paco Stanley y el crimen aún sigue siendo recordado por la gente que siguió su carrera y disfrutó de sus programas, pero ningún dato se dio a conocer de manera oficial. La pregunta que nos hacemos en este punto del video es si realmente en algún punto vamos a saber qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Paco Stanley, si con esta serie nueva que va a salir ahora con Belinda tendremos una nueva conclusión o seguirá siendo lo